Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, donde los secretos del tiempo y las sombras toman forma. Hoy los invito a acompañarme a una historia que se desenvuelve en el límite entre lo real y lo imposible. Una historia que comenzó en una noche vieja, pero que nunca terminó. Imaginen esto: una casa antigua, un reloj que nunca deja de marcar las 11:59 y un grupo de jóvenes que, buscando respuestas, despertaron algo que no debía ser perturbado. Esta es la historia de los sucesos paranormales ocurridos en Nochevieja. Un relato que te hará mirar las campanadas de medianoche de una manera completamente diferente. Antes de comenzar, asegúrate de estar listo para este viaje al pasado y al misterio. Suscríbete para no perderte nuestras historias, dale like si te atreves a descubrir la verdad y activa la campanita. Porque aquí en La Pluma Oculta, el tiempo nunca se detiene. Sin más preámbulos, acomódate y prepárate, porque el reloj está Meutin, a punto de marcar una hora que jamás olvidarás. El último día del año, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo llamado Las Campanas, la tradición marcaba que todos los habitantes debían reunirse en la plaza principal para dar la bienvenida al año nuevo. Pero en 1985, algo cambió para siempre. El pueblo tenía una peculiaridad. Al borde de la plaza se erigía una casa antigua conocida como la Casa del Reloj. Esta mansión, abandonada desde hacía décadas, albergaba en su torre un reloj enorme que, según los habitantes, no había funcionado en más de 50 años. La leyenda decía que aquel reloj marcaba algo más que las horas. Era un portal a otro tiempo, otro lugar, o quizás algo peor. Ese año, un grupo de 5 jóvenes del pueblo, Ana, Luis, Carmen, Javier y Rubén, decidió desafiar la superstición local. Querían entrar en la Casa del Reloj justo antes de la medianoche para grabar un video como parte de una broma para el resto del pueblo. ¿Estás segura de esto, Ana?, preguntó Luis mientras encendía su linterna. Si nos descubren, nos van a matar. Vamos, no seas gallina, respondió Ana, ajustándose la mochila. Solo entraremos, grabaremos el reloj y saldremos antes de que se den las campanadas. La Casa del Reloj era imponente en la oscuridad. Sus ventanas estaban rotas y las paredes, cubiertas de enredaderas, parecían esconder secretos que nadie debía descubrir. El portón principal, aunque oxidado, cedió fácilmente con un empujón. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo y algo más, una sensación de pesadez, como si la casa respirara por sí misma. «Esto es mucho más aterrador de lo que pensé», murmuró Carmen, mientras apuntaba su linterna hacia las escaleras que llevaban a la torre. El interior de la casa estaba decorado con relojes de diferentes tamaños y estilos, todos detenidos en las 11:59. Luis se detuvo frente a uno de ellos y notó algo extraño. Las manecillas temblaban ligeramente, como si quisieran moverse, pero algo las estuviera deteniendo. «¿Por qué están todos detenidos a la misma hora?», preguntó Javier, mientras grababa con su cámara. Ana no respondió. Su atención estaba fija en las escaleras que llevaban a la torre. «Subamos antes de que alguien nos vea. Esto es lo que vinimos a hacer». Cuando llegaron a la torre, encontraron el gran reloj. Su maquinaria estaba cubierta de polvo, pero parecía intacta. Lo más extraño era que las manecillas de este reloj estaban en movimiento, marcando exactamente las 11:59. «Esto no tiene sentido», dijo Rubén. «¿Cómo puede estar funcionando si nadie lo ha reparado en décadas?». Ana, intrigada, se acercó a la maquinaria y notó una pequeña inscripción en el metal oxidado. «El tiempo se detendrá para aquellos que no miren al pasado»,
¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, leyendo las palabras en voz alta. Antes de que nadie pudiera responder, las campanadas comenzaron a sonar. Pero no eran las de la iglesia del pueblo, eran las del reloj de la torre. Un sonido profundo y metálico que resonaba con una intensidad aterradora. Al tercer tañido, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y la cámara de Javier dejó de grabar. El grupo empezó a notar algo más. La habitación estaba cambiando. Las paredes, antes cubiertas de polvo y telarañas, ahora lucían como nuevas, y desde las ventanas se podían ver luces en la plaza del pueblo, pero no las modernas, sino faroles antiguos que proyectaban una tenue luz amarilla. «¿Qué está pasando?», preguntó Luis, retrocediendo mientras observaba cómo las manecillas del reloj comenzaban a moverse hacia atrás. Rubén se acercó a una de las ventanas y gritó: «¡Miren eso!». Desde la torre pudieron ver la plaza llena de gente, pero no eran los habitantes del pueblo que conocían. Eran figuras vestidas con ropas de otra época, bailando al compás de una música que parecía provenir de una gramola. Sus movimientos eran extraños, como si estuvieran siendo controlados por algo invisible. «Esto es una ilusión», dijo Ana, tratando de mantener la calma. «No puede ser real». Pero entonces lo vieron. Una figura oscura que se movía entre la multitud. Era alta, con una presencia imponente, y llevaba una máscara que cubría completamente su rostro. Cuando alzó la vista hacia ellos, los jóvenes sintieron un frío indescriptible, como si la mirada atravesara las paredes de la torre. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carmen, agarrando a Ana por el brazo. Pero cuando intentaron bajar las escaleras, éstas habían desaparecido, reemplazadas por un abismo oscuro que parecía no tener fondo. La figura en la plaza levantó una mano, y el reloj de la torre se detuvo en seco. La última campanada resonó como un trueno, y una voz susurrante llenó el aire. «El tiempo es un círculo. Nadie puede escapar de lo que dejó atrás». De repente, los relojes en las paredes comenzaron a girar violentamente, mostrando momentos de la vida de cada uno de los jóvenes. Decisiones, errores, secretos que nunca habían confesado. Era como si la casa estuviera juzgándolos, desenterrando todo aquello que preferirían olvidar. Los rostros de los jóvenes se reflejaban en los relojes que giraban frenéticamente, mostrando escenas de su pasado que parecían vivas. Luis, temblando, vio cómo en uno de los relojes aparecía una imagen suya robando dinero de la caja registradora del negocio de su padre. «¡Eso no es real!», gritó, pero los demás también estaban atrapados en sus propios recuerdos. Carmen vio su rostro, llorando sola en una habitación oscura, mientras destruía cartas de alguien que la había amado. Rubén observó una versión más joven de sí mismo mintiéndole a su hermano pequeño. Y Ana vio algo que la dejó sin palabras. Su reflejo estaba completamente ausente, como si nunca hubiera existido. «Esto no está pasando. Esto no está pasando», murmuró Carmen, mientras los relojes emitían un tic-tac cada vez más ensordecedor. Desde la plaza, la figura enmascarada levantó ambas manos, y las paredes de la torre comenzaron a temblar. El suelo bajo ellos se abrió, mostrando un mecanismo de engranajes gigantes que giraban al ritmo de las campanadas, como si la torre misma fuera una maquinaria para controlar algo mucho más grande. De las sombras, una voz resonó en la torre, profunda y gutural. «Cada campanada revela lo que sois. Cada sombra que han dejado tras ustedes será su juez. ¿Creían que el tiempo los olvidaría?». Ana, tratando de mantener la compostura, gritó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». La voz respondió, ahora más cercana, como si hablara directamente en sus mentes: «Yo soy el eco de todo lo que han ignorado. El tiempo que malgastaron, las oportunidades que dejaron pasar,
las heridas que causaron. Ustedes no están aquí por accidente. Cada paso que dieron los trajo a este momento. Los jóvenes se miraron, aterrados. La figura en la plaza comenzó a ascender, flotando hacia la torre mientras los engranajes en el suelo se aceleraban. Cada giro emitía un ruido metálico que hacía vibrar la habitación. «Tenemos que destruir este maldito reloj», dijo Javier, señalando la maquinaria central. «Si es lo que controla todo esto, tal vez podamos detenerlo». «¿Y cómo vamos a hacer eso?», preguntó Rubén, señalando el abismo que los separaba del mecanismo. «Ni siquiera tenemos herramientas». «¡Usen esto!», gritó Carmen, sacando una vieja barra de metal que encontró entre los escombros. Mientras los demás intentaban alcanzar el reloj, Ana permaneció inmóvil. Había algo que no les había contado, algo que sentía que ahora la estaba alcanzando. Cuando levantó la vista, la figura enmascarada estaba frente a ella, a solo unos metros. «No hay escapatoria para ti», dijo la figura. «Tú lo sabes. Este lugar no es una trampa para tus amigos. Es un juicio para ti». Los demás, ocupados tratando de dañar la maquinaria, no escucharon la conversación. Ana, en cambio, sintió como el aire se volvía más pesado y las imágenes en los relojes se detuvieron, todas mostrando la misma escena. Un accidente automovilístico. «No, no fue mi culpa», susurró Ana, retrocediendo. «Yo no sabía». La figura enmascarada extendió una mano y la imagen del accidente cobró vida. Un coche destrozado, vidrios rotos y dentro el cuerpo de una joven que Ana reconoció de inmediato. Su mejor amiga, Laura. «No dijiste la verdad», acusó la figura. «Te fuiste de esa escena y dejaste que el tiempo ocultara tu error. Pero el tiempo no olvida, y ahora tampoco lo harás tú». Ana cayó de rodillas, llorando. «Haré lo que sea para arreglarlo». «El tiempo no puede retroceder», dijo la figura, inclinándose hacia ella. «Pero puede detenerse. Para siempre». Mientras tanto, los demás lograron golpear el mecanismo del reloj. Con un último impacto, los engranajes se detuvieron y la figura enmascarada lanzó un grito que hizo temblar la torre. Pero en lugar de desmoronarse, el reloj comenzó a girar hacia atrás, creando un vórtice en el centro de la sala. «¿Qué hicimos?», gritó Rubén, sujetándose a los restos de la maquinaria. «No lo sé, pero no pienso quedarme aquí para averiguarlo», gritó Luis. Ana, todavía frente a la figura, sintió cómo ésta comenzaba a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, la figura susurró: «El tiempo les ha dado una oportunidad, pero nunca olvidará». El vórtice creció, tragándose los relojes, las paredes y todo lo que quedaba de la casa del reloj. Los jóvenes cerraron los ojos, sintiendo cómo una fuerza los arrastraba. Cuando despertaron estaban en la plaza del pueblo. La torre de la casa del reloj había desaparecido, dejando solo un claro vacío. Las campanadas de la iglesia sonaban y las luces de los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Era la medianoche. Habían vuelto. «¿Fue real?», preguntó Carmen, mirando a los demás. Nadie respondió, pero todos sabían la verdad. Ana miró su reloj de pulsera. Estaba detenido en las 11:59 y una pequeña grieta atravesaba el cristal. Aunque había vuelto, sabía que el juicio del tiempo no había terminado. Años después, la plaza seguía vacía donde una vez estuvo la casa del reloj. Los jóvenes nunca hablaron de lo ocurrido, pero en cada noche vieja, a las 11:59, sentían un escalofrío. Era como si el tiempo los estuviera observando, esperando el momento adecuado para completar lo que había empezado. Y así, plumeros, cerramos este inquietante capítulo de La Pluma Oculta. Pero dime, después de escuchar esta historia, ¿volverás a mirar el reloj con la misma confianza? Porque tal vez, solo tal vez, las manecillas se detengan en un momento que no puedes explicar.
Si este relato te dejó intrigado, o si ahora tienes dudas sobre entrar en casas abandonadas en Nochevieja, dale un like para mantener el misterio vivo. Y si aún no formas parte de esta comunidad de buscadores de lo inexplicable, suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque seamos sinceros, en este canal, lo peor que puede pasarte no es perderte un video. Es que las sombras decidan encontrarte. Y no te olvides de comentar. ¿Qué harías tú si estuvieras atrapado en un lugar donde el tiempo parece tener su propia agenda? ¿Correrías? ¿O enfrentarías lo que dejó atrás? Comparte este video con los más valientes de tu círculo. Quién sabe, tal vez encuentren su propia casa del reloj. Gracias por acompañarme en La Pluma Oculta. Hasta la próxima, plumeros. Y recuerda, el tiempo no se detiene, pero a veces tú sí.